Ya estamos de vuelta con todos ustedes y vamos a presentarles, a quienes no la conozcan, a una palentina periodista que se ha llevado un premio por su labor profesional en una cuestión, vamos a decirlo así, tan delicada y que afortunadamente tan de moda está, se puede hablar por fin de salud mental. Pero yo creo que lo mejor es que nos lo cuente ella misma. Hablamos de Estefanía Medina. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Periodista palentina, digo, mucha gente la puede reconocer, ha estado un tiempo aquí en Palencia trabajando con el Palencia Baloncesto. Hoy día, por desgracia, la tenemos lejos, la tenemos en Madrid, pero nos alegramos igual de sus éxitos. En este caso, el premio de la Federación de Salud Mental de Castilla y León, enhorabuena. Imagino que una sorpresa, un honor. Desde luego. Bueno, evidentemente, como tú dices, tuve que marchar de Palencia porque, bueno, en esta profesión pues todos lo sabemos que Madrid es como el centro neurálgico de todo, pero allí he podido seguir creciendo y, bueno, haciendo un poco lo que yo quería, que era con el periodismo, a través de testimonios, servir, ¿no? Tener una utilidad, que hubiera gente que pudiera nutrirse de ello y tomarlo como algo positivo, y pudimos hacer el podcast desde la agencia EFE con Amazon Music, Tabú Mental, y gracias al podcast pues bueno, visibilizamos mucho la salud mental, que como tú dices está muy de moda, pero durante mucho tiempo se ha hablado muy poco de ella. Y además lo pudimos hacer con personalidades importantes, ¿no? Dentro de varias áreas de la sociedad, cantantes, actores, actrices, deportistas. Y entonces, bueno, parece que si ellos encima son los que hablan, pues bueno, calan más, ¿no? Tanto en jóvenes como en más mayores. Y nos llegó la noticia del premio de la Federación de Salud Mental de Castilla y León y bueno, cuando me llamaron por teléfono les dije, pues es que yo soy de Palencia. Y me dijeron, ¿en serio? O sea, que encima el premio se queda en casa, o sea, que no lo sabían. Y bueno, pues con orgullo venir aquí encima para contarlo a la tele de casa, que aunque yo me haya tenido que marchar, os sigo de cerca. Eso está muy bien, nos alegramos mucho. Claro, es verdad que la salud mental parecía un tema tabú. Vamos a decir que quizás es una de las cosas buenas que podremos sacar de la pandemia, ¿no? Que de alguna manera se ha derribado ese tabú, que no los estigmas muchas veces, supongo que hablando con unos y con otros sea la sensación que haya podido quedar, entre otras muchas. Quizás determinados testimonios han ayudado mucho, ¿no? Por poner uno que me viene a la cabeza, el de Ángel Martín, pero ha habido muchos más, ¿no? Posteriormente, incluso antes, quizá no tan relevantes, pero esto de que alguien famoso, un rostro público, reconozca que se ha visto en una situación complicada, que ha necesitado ayuda y que ha podido salir, que también forma parte del valor de un testimonio como este, ¿no? Es lo que quizás está ayudando, ¿no? En ese sentido, como decimos, a derribar esos estigmas, quizá todavía no del todo, pero al menos que se pueda hablar. Todavía hay estigmas, entre otras cosas, porque dentro de las propias enfermedades mentales hay algunas que están mejor vistas que otras. Entonces ya solo con eso se demuestra que el estigma continúa. Es cierto que se habla más de depresión o de ansiedad últimamente, pero a lo mejor se habla menos de, no sé, de una esquizofrenia, de un trastorno alimentario, y sobre todo las consecuencias que tiene en la vida de cada uno a nivel personal, físico, ¿no? Entonces sí, claro que hay estigmas todavía, y por eso es tan importante que personas que tienen una relevancia y que llegan a un público tan grande lo pongan de manifiesto, porque si ya nos costaría a ti y a mí hablar sobre ello, ¿no? Sobre nuestras máximas intimidades, imagínate a un Alex Abrines, jugador del Barça de baloncesto, o imagínate a una Edurne Pasaban, no sé, gente súper conocida, ¿no? Que al final, un Biden cantante que le siguen miles de personas. Sí, que va a venir a Palencia, además. Es verdad, al final es más complicado porque, joder, estás contando lo más íntimo de tu vida y te aseguro que lo único por lo que lo hacen es porque saben que a través de su testimonio pueden ayudar. Fue un trabajo muy meticuloso el de elegir cada uno de los personajes que formarían parte del podcast, y fíjate que yo siempre quise alguno más que al final no estuvo, o alguno de los que estuvo... Que aún no ha estado. Eso es, que aún no ha estado, que quién sabe si en un futuro. Pero bueno, incluso algún otro que no entraba en mi cabeza y de repente se pasó por el camino y formó parte, te aseguro que los 10 que formaron parte, ¿vale? Los 10 episodios que hay de esta primera temporada, los 10 protagonistas, fueron personas que se sentaron delante de mí, se abrieron en canal solo y por el único motivo de ayudar. Su único fin era ese, que a través de su testimonio pudiera haber muchísima gente que se sintiera identificada, que pudiera haberse reflejado, que encontrara herramientas, y así fue.
Claro, ¿y cómo aborda uno una entrevista como esta? Quiero decir que sabemos cuál es el objetivo, sabemos el peso de quien viene. Claro, ¿cómo se prepara uno y se enfrenta a esa responsabilidad? Pues fue muy bonito, porque tú bien sabrás que los periodistas muchas veces no tenemos tiempo apenas para prepararnos las entrevistas. Sí, evidentemente todos nos las preparamos, sabemos ante quién nos sentamos, pero es muy difícil profundizar, documentarte hasta tal punto que acabes sabiendo toda la vida de la persona que tienes delante. Y te aseguro que yo casi sabía más que ellos mismos cuando me sentaba delante de ellos. Tenía un proceso de preproducción muy grande en el cual intentaba tener muchísima documentación, no solo de lo que te puedas encontrar en internet o en otros medios, sino también intentando hablar con personas cercanas de su entorno. Entonces así iba encontrando pistas, ¿no? Información, y luego también que yo soy periodista, pero soy muy psicóloga, siempre lo he dicho, entonces incluso veía a lo mejor algún documental sobre ellos o alguna entrevista en la que habían participado y veía que había un tema sobre el que se podía rascar más, y al final, sobre todo lo más importante es que eran entrevistas muy largas. Entonces yo me sentaba delante de ellos, y esto se lo he contado a muchísima gente, durante la primera hora no obtenía lo que yo quería. Yo sabía que la primera hora era, bueno, Es decir, para que bajaran la guardia, ojo, en el buen sentido. Sí, no, y en el malo, así era, sí, o sea, era, bueno, que se relajen, además les veías, la posición al inicio era como los brazos cruzados, apoyados en la mesa, más tensos, y al final de la entrevista se relajaban, les veías incluso que se reclinaban en el asiento, te empezaban a hablar de tú a tú, como si fueras un amigo. Y es que al final cuando se habla de temas tan importantes, pues claro, no te queda otra que relajarte. Y sí, después de la primera hora y media de la entrevista, más o menos, notabas que empezaban a entrar en cosas que evidentemente tenían mucha importancia. Entrevistas de hasta 3-4 horas algunas, que luego se quedaban en un episodio de media hora. Eso es lo más difícil, después. Sin duda. Sin duda, porque, bueno, no es lo más difícil quizá es llegar a conseguirte la confianza de la gente, solo para tenerles ahí en un primer momento, porque luego todos salieron súper contentos, ¿sabes? Que eso también me hizo sentir muy orgullosa, porque, joder, es una entrevista complicada, entonces la gente puede sentirse ofendida o puede irse, no sé, en un mood Sí, un poco complicado. las preguntas, ¿no? Porque dices, ¿cómo lo hago para no ofender, para no decir algo incorrecto, para no...? Y para mí lo más importante era ser respetuosa y no entrar en temas en los que ellos no quisieran entrar, lo tenía claro. Y sin embargo, todos, de verdad, o sea, está mal que yo lo diga, pero salieron muy agradecidos y bueno, creo que eso fue porque se trató de una manera, ya te digo, muy respetuosa y con el tiempo necesario para interesarte por la vida de ellos, profesional y personal, y bueno, pues ganarte la confianza, sí, lo más difícil. Ahora, cortar una entrevista de 4 horas y dejarla en media, pues hombre, yo me tiraba de los pelos con mi técnico, con Esteban, y decíamos, madre mía, es que esto que ha dicho es súper importante, pero es que llevamos ya 45 minutos y tenemos que cortar. Pues que os voy a contar aquí en la tele, ¿no? Que es igual. Pues bueno, eso era complicado, pero al final creo que caló y que las historias y lo más importante quedó. Oye, esto siempre es difícil, pero alguna que te sorprendiera especialmente o alguna de las 10 que hayas dicho, pues es que esta o no me la esperaba o al final es la que más me gustó hacer o el resultado. A ver, te diría... Es que es un compromiso, siempre lo sé, pero hay que hacerlo. No, te diría que no tengo favorita. Esto se lo he dicho a mi gente más cercana. Me encantaba que ellos me dijeran cuál era la suya, pero yo no tengo favorita porque me parece que cada uno aporta una cosa súper diferente, que eso también, sin pretenderlo, ojo, que no fue mérito mío ni de nadie, por azar, cada uno tenía una historia súper diferente y eso fue la leche, ¿no? Pero fíjate que la de Durre Pasaban fue la primera, y quizá por eso fue la más especial, porque yo llegaba nerviosa. ¿Vale? Nos fuimos hasta el Val d'Aran, ahí en Lleida, a su casa, nos abrió las puertas de su casa. Ojo, que eso no es algo que haga cualquiera. Conocí a su hijo Max, a su marido, y yo estaba nerviosa, porque yo me sentaba ante una persona que había dicho públicamente en varias ocasiones que se había intentado quitar la vida. Entonces, lo mínimo es que te sientes con un respeto de cómo saber atajar la situación. Y de repente me encontré con una persona que con sus santas narices, por no decir otra cosa, me decía, sí, yo intenté quitarme la vida. Intenté quitarme la vida varias veces además. Y sufrí mucho.
pero ahora estoy aquí porque quiero que la gente sepa que en ese momento no ves salida, pero que sí, que lo hay. Y que ahora mira lo que tengo alrededor y soy una persona feliz y he conseguido aprender de eso. Y cuando mi semáforo, que ahora está en verde, se pone en naranja, pido ayuda para que no se ponga en rojo. Qué difícil es, o cómo cuesta a veces pedir ayuda, ¿no? Que quizás es el primer gran paso. Quizás reconocer, ¿no?, el problema, pero luego llamar a según qué puertas o sacar el letrero y decir, oye, que estoy aquí, que necesito ayuda. Cuesta pedir ayuda porque ninguno pensamos nunca que tenemos un problema. ¿Sabes? Podemos estar tristes en un momento dado, por ponerte una cosa básica, ¿no? Pero puede que de repente no te ves bien frente al espejo y dejas de comer, no sé, ¿no? Les puede pasar más a adolescentes y no tan adolescentes, ojo. Pero tú piensas que no tienes un problema, ¿sabes? Muchas veces te lo dicen los demás, te dicen que pidas ayuda, incluso estando ahora la salud mental tan de moda, por decirlo de alguna manera, es que es muy fácil verlo en los demás, pero luego coge el teléfono, busca a un especialista y dile, oye, que mira, tengo un problema y me voy a abrir ante ti, que no te conozco de nada, te voy a contar lo que tengo y ya me das asistencia. Muchas veces no tiene por qué ser de un especialista, también puede ser de gente de tu entorno y ese es el primer paso, ¿no? Que simplemente que te escuchen ayuda. Pero es verdad que durante mucho tiempo, por ejemplo, se habla de ir al loquero. Como que necesitabas ayuda porque tenías un problema, efectivamente. Lo que pasa es que al final la importancia del lenguaje, ¿no? Sí, ¿no? Y que nosotros si tenemos un problema físico, entra en la cabeza de cualquiera ir al médico y decir, me duele. Sería lógico no ir. Claro. Me he partido la rodilla, no puedo andar. Pero ¿cómo voy al médico, hombre? Y vamos muchas veces por enfermedades físicas que no son mortales. Es que estamos hablando de enfermedades mentales que en muchas ocasiones pueden serlo. Entonces, hay que darle la importancia que tienen, que es mucha. Pero bueno, para eso también es un proceso, igual que muchas luchas que tenemos en nuestra sociedad, ¿no? Y bueno, creo que estamos avanzando en esta. Bueno, con los años se conseguirá, con programas como Tabú Mental, que encima son reconocidos, pues seguro que se logrará avanzar. Ya estamos en preparación de decir, la continuación, quizá. La segunda temporada. Nunca hemos perdido la vista en la segunda temporada, pero es cierto que todo tiene sus plazos, porque aunque no lo parezca, es un proceso muy largo. Nos costó mucho sacar la primera adelante, pero es verdad que nunca hemos perdido de vista la segunda y tenemos nombres en mente. Seguro que con un premio bajo el brazo se facilita un poco las cosas. Se facilita, tenemos algo que enseñar ya, porque ya hay una primera temporada hecha, antes no teníamos nada que enseñar. Y sobre todo lo que hablamos, que cada vez son más nombres los que salen. Antes había que buscar más, ahora rascas un poquito y lo encuentras. Porque es que a todos nos pasa, es que todos tenemos en algún momento una piedra en nuestro camino. Bueno, que por cierto, la entrega de premios la tenemos en unos días, el 14 de septiembre, queremos ver foto. Bueno, por supuesto. Posando con, iba a decir, no sé si como Rocky, levantándolo, pero por lo menos posando y que podamos estar los palentinos orgullosos, ¿no? Sí. Del reconocimiento a una paisana. Sí, por supuesto que habrá foto y bueno, al final agradezco muchísimo el premio porque es verdad que encima recogerlo aquí, bueno, en Valladolid, ¿no? En Castilla y León, es súper bonito. Pero bueno, el mayor premio que ha habido ha sido la respuesta de la gente. A mí me siguen llegando a día de hoy, un año después de la emisión del primer episodio, me siguen llegando mensajes por redes sociales de familias o de gente dando las gracias porque se siente súper identificado, porque tienen una hija o un hijo con un problema y les ha servido mucho el programa para entender cómo ayudarles. Aseguro que el mayor reconocimiento es ese, porque yo me acuerdo que cuando decidí estudiar periodismo fue con el fin de contar historias que ayudaran a la gente y joder, con esto lo hemos conseguido. Pues enhorabuena por haberlo conseguido, porque se ha reconocido ese esfuerzo, ese trabajo. Ojalá que podamos seguir disfrutándolo y para aquellos que no lo hayan escuchado, en Amazon Music lo van a poder disfrutar en ese podcast Tabú Mental, que ojalá este sea el primero de muchos reconocimientos. Estefanía, muchas gracias por haber venido y enhorabuena. Gracias a vosotros, me he sentido como en casa, nunca mejor dicho. Esa es la intención.